Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge, por esta iniciativa de participar en la Semana de la Ciencia. Mi nombre es José, formo parte del equipo de la Semana de la Ciencia en la Universidad Camilo José Cela. Y bueno, pues tenemos aquí el placer de contar hoy con una charla titulada El reto de la audiencia digital en tiempo real, que creo que es bastante interesante para los tiempos que corren. Y bueno, pues sin más preámbulos, gracias a los asistentes, también se puede incorporar, se va a quedar grabada la sesión. Y nada más, Jorge, cuando quieras, y muchas gracias nuevamente por participar. Muy bien. Muchas gracias, José Ángel, por contar conmigo, como siempre, como todos los años, para divulgar y transmitir el conocimiento de profesionales y del ámbito de la investigación de la Universidad Camilo José Cela en la Semana de la Ciencia y de la Innovación. Creo que ya llevo como 5 o 6 años Sí, participando sí. y divulgando Esto conocimiento. quería comentarlo, Jorge, porque al final, bueno, eres uno de los que no fallan, ¿no? Cuando hablamos y vemos las propuestas, pues vemos que hay una serie también de docentes, investigadores que tratan también de dar difusión en la Semana de la Ciencia y lo agradecemos bastante, Jorge. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de un tema muy interesante para los que trabajen en el sector audiovisual o para los que no trabajen, que es verdad que muchas veces la gente te pregunta cómo se mide la audiencia en los medios audiovisuales y en la televisión, ¿no? El típico familiar que dice, no, yo veo tu programa porque yo trabajo en A3 Media, estoy director adjunto de Espejo Público, y el típico familiar que dice, yo siempre pongo tu tele, o sea, pongo tu cadena para que sume un espectador. Y bueno, no se suma ese telespectador, salvo que tenga audímetro. Entonces vamos a hacer un repaso de cómo es la medición de audiencias en España en estos momentos, qué puntos existen de mejora y, y cuáles son las perspectivas de futuro y si se está midiendo o no lo que son las plataformas de vídeo. En ese sentido, eh, ¿cómo se mide la audiencia en televisión en España? Bueno, pues en España hay unos 5.500 hogares que tienen audímetros. Los hogares que tienen audímetros saben que tienen su audímetro y cada vez que se sientan delante de alguna de las pantallas del hogar, pues existe un cacharrito que te pregunta quién está ahí y tienes un mando y en el mando están los nombres de los miembros de la familia. También se pueden poner invitados. Entonces pones, está Juanito, está Menganito y también está 5 invitados que hoy hemos venido a ver el fútbol. Los invitados eran ante un dato que apenas se tenía en consideración, ahora se tiene en consideración y los datos que se están divulgando a audiencias en los principales portales de difusión de audiencias de televisión y en notas de prensa ya incluyen los invitados. O sea que esto también es un factor a tener en cuenta. ¿5.500 audímetros son suficientes? Bueno, pues son los mismos audímetros más o menos que tiene un país como Alemania, que tiene el doble de habitantes. En España somos unos 45 millones de habitantes, en Alemania son más de 80 y tienen el mismo número de audímetros para medir el número de espectadores. 5.500 hogares, si tienes en cuenta que puede haber 2, 3 miembros en cada unidad familiar, o incluso 5, estamos hablando de una muestra de personas por encima de las 30.000 personas y es una muestra que yo creo que es muy relevante y muy potente. ¿Es perfecto el sistema? No es perfecto el sistema. Vamos a ver que incluso hoy en día nos encontramos con problemas relacionados con la medición de las nuevas audiencias. ¿A qué hora se conoce la audiencia? Pues al día siguiente, a las 8 de la mañana, y se mide hasta las 2:30 de esa madrugada. Entonces, a las 8 de la mañana tenemos la audiencia de todo lo que se emitió el día anterior hasta las 2:30 de la madrugada. Y con eso trabajamos en un magazine matinal como Espejo Público. A las 8 de la mañana vemos lo que funcionó el día anterior. Y eso a veces pues influye sobre el criterio de este tema, pues hay que darle más peso o hay que darle menos peso o vamos a cambiar el orden, apostamos por este tema que es nuevo porque ya no nos está funcionando muy bien el conflicto de Israel y de Gaza. Es decir, que a veces esos criterios pues
se pueden poner encima de la mesa con el dato de la audiometría que mide en unidades de minuto. Si un telespectador cambia de cadena de televisión en una franja inferior de un minuto, no se registra ese cambio. Es decir, si alguien se va a Telecinco y vuelve a Antena 3 en menos de un minuto, no se registra ese movimiento y no se computa ese telespectador. Tiene que estar al menos un minuto viendo esa cadena de televisión. Y la empresa que mide la televisión en España se llama Kantar Media. ¿Dónde podéis ver datos de audiencia, los que nos estáis viendo? Bueno, pues de manera gratuita en Objetivo TV, que es un portal de audiencias de A3 Media, también en Fórmula TV o en Vertele. Los que sigáis así el tema de las audiencias vais a ver eh, que son portales con los que estaréis familiarizados, porque dan los datos de audiencia todas las mañanas y es una manera también de popularizar este tema. ¿Qué es la televisión? Porque aquí nos encontramos con esta definición. ¿Qué es la definición para Kantar Media? Bueno, pues la definición para Kantar Media es lo que se emite por el televisor de manera lineal a través de la televisión digital terrestre, de la fibra o del satélite. ¿Quién sufraga Kantar Media? Las principales cadenas de televisión son las que pagan a Kantar Media para que ofrezcan estos datos de audiencia. ¿Qué pasa con estos datos de audiencia? ¿Por qué hace falta un agente externo si cada cadena de televisión podría hacer sus mediciones? Pues principalmente porque es el mercado publicitario el que necesita que exista un agente externo que determine si esta cadena ha tenido X telespectadores y esta otra cadena ha tenido estos X telespectadores. Es decir, hace falta una especie de árbitro que, que ponga las reglas del juego y que dé el resultado para que no haya conflicto de intereses. Las cadenas de televisión, ¿sabemos dónde están los audímetros? No lo sabemos. Imaginaros que de repente, pues sabemos que en el barrio de San Chinarro de Madrid Capital hay 7 audímetros. Hay más que en cualquier otro distrito. Pues podríamos hacer una mega campaña para conseguir que esos telespectadores que viven en ese barrio vean un estreno determinado. Pondríamos todo el foco de marketing en esa zona de Madrid y posiblemente, por lo menos para que te viesen en el primer programa, el impacto lo has conseguido, ¿no? Pero ¿se queda corto el concepto de televisión? Bueno, pues es posible que el concepto de tele se quede corto, porque si nos vamos a Netflix y al resto de plataformas de televisión, como serían Amazon Prime, HBO Max, que ahora va a pasar a denominarse Max, Disney Plus o Sky Showtime, que técnicamente son las plataformas denominadas OTT, Over the Top, porque están por encima de las empresas de telecomunicaciones como Orange, Telefónica, que se han gastado dinero en telecomunicaciones, en que nos llegue la cobertura y la fibra a las casas. Estas empresas nos han gastado un duro en esas infraestructuras y llegan y ofrecen su contenido a través de la infraestructura de estas empresas de telecomunicaciones, y por eso se llaman OTTs, Over the Top. Pero claro, Netflix y el resto de plataformas no son, no es televisión, si lo vemos en la tele del salón. En la definición de Kantar Media no se determina que sea televisión. No obstante, cada vez se parecen más a la televisión. Netflix, por ejemplo, ya ofrece emisiones en directo, están probando a ofrecer imágenes de animalitos, la vida de un mono en un zoológico o en un parque y se ve la señal en directo durante una hora y luego la editan y con eso hacen un vídeo. Se ha estrenado un late show en Netflix también en directo. En la primera emisión pues hubo muchos fallos de cara al seguimiento de la señal, pero la tendencia es que Netflix va a querer apostar por las emisiones en directo. En Amazon Prime, por ejemplo, ya se ofrece fútbol de segunda división bajo suscripción. Max, la nueva plataforma de HBO en Estados Unidos, todavía no ha llegado a España, pero llegará antes de un año, van a ofrecer ya contenidos deportivos en directo. Entonces, ¿por qué no?
un Netflix que fiche a un Vicente Vallés o una Sandra Golpe o un Matías Prats con un countdown, una cuenta atrás en Netflix hasta las 9 de la noche para ofrecernos un informativo de 7 minutos con lo más relevante del día y que se pueda consultar o ver durante la emisión del resto de programas. Pues todo es posible, todo es posible, pero sí es cierto que Netflix cada vez se parece más a una televisión. De hecho, en Francia también tienen un canal de televisión lineal donde programan la emisión de series, de contenidos y si le das, pues pillas la emisión por donde esté, ¿no? Lo que viene a ser la televisión antigua o tradicional. A esto sumamos que Netflix y otras plataformas como Disney Plus huían de los cortes publicitarios y ahora están potenciando sus tarifas con publicidad, que se han puesto en marcha desde hace un año. Ya han salido los primeros datos. Netflix tiene en todo el mundo 15 millones de usuarios que ya están con la tarifa de cortes publicitarios. Y bueno, al final esto es querer comerse parte del pastel de las teles tradicionales con cortes de publicidad que me parece que pueden ser muy atractivos desde un punto de vista comercial. ¿Qué es lo que sucede? Que si recordáis antes, os dije que las televisiones tradicionales recurrían a medidores de audiencia neutrales porque los anunciantes quieren saber la audiencia sin intermediarios y sin intereses. Bueno, pues ante esto se está enfrentando ahora Netflix. Y detrás de eso vamos a ver que Netflix está llegando a acuerdos con las empresas de medición tradicional. Netflix, el negocio de Netflix también se basa en un consumo masivo de contenido y de hecho en la tarifa de cortes de publicidad van a potenciar que el consumo del cuarto capítulo seguido no tenga cortes. Es decir, que si ves 1, 2 y 3 te voy a meter publicidad, 1, 2 cortes y en el cuarto te premio por hacer binge watching, atracón de series con un capítulo del tirón sin ningún tipo de corte publicitario. Y luego nos encontramos con que estas plataformas ya no se han conformado solamente con ser un videoclub. Netflix al principio era una empresa de videoclub, de DVD, que te mandaban a casa con una suscripción 2 películas, las devolvías en un sobre y te volvían a mandar otras 2. Luego esto lo pasaron al streaming, al subscription video on demand. Luego apostaron por series compradas a otras plataformas o a las televisiones tradicionales. Luego apostaron por su producción propia internacional y luego por su producción propia local. Y no solamente ya basados en series o en películas, en TV movies, sino que han ido un paso más allá y nos encontramos con todos los géneros que podríamos ver en cualquier cadena de televisión generalista. Tienen entretenimiento, tienen concursos, tienen realities, tienen documentales y se ha apostado por toda esta suerte de formatos. El último formato que se estrena en unos días es Sálvese quien pueda. Han cogido el formato de Sálvame de Mediaset y lo han trasladado a una especie de reality que se estrena en unos días. Incluso se ha llegado a plantear la posibilidad de que se pudiese recuperar el formato del programa en emisiones en directo por la tarde. Nunca se sabe lo que puede pasar con las plataformas. Y como os planteaba antes, ¿quién mide a Netflix? ¿Qué agente se encarga de hacer la medición de estas plataformas? Pues ellos mismos, por supuesto, que son los que difunden los datos de si algo ha sido exitoso o no. De hecho, la norma de Netflix para computar un espectador es que tiene que ver al menos 2 minutos de ese contenido y ya con eso lo suman como un espectador. Cuando dicen el estreno de Stranger Things o la serie Stranger Things la han visto al menos 220 millones de personas, es que esas 220 millones de personas han visto por lo menos 2 minutos, no que hayan visto la serie completa. Ese dato todavía no nos lo ha ofrecido Netflix. ¿Cuánta gente ha visto una serie hasta el último minuto? Y como os comentaba antes, con la entrada de la publicidad, Netflix sí está recurriendo a las empresas o instituciones de medición de audiencias para que sean los que también midan
el impacto de sus anuncios y la audiencia de sus contenidos. Y en este caso, BARB, que son las siglas de Broadcasters Audience Research Board, en el Reino Unido son los que se encargan de medir la audiencia, y Nielsen es la empresa que se encarga de medir la audiencia en Estados Unidos. Y han llegado a un acuerdo para que sean los mediadores que tienen una larga trayectoria y experiencia en la medición de la televisión lineal tradicional, y que sean los mediadores y los que ofrezcan datos de audiencia. Hasta el momento, Nielsen estaba ofreciendo datos de audiencia de programas como Stranger Things, estaba midiendo a Netflix sin que Netflix lo hubiese pedido, pero el mercado demandaba saber cuál era el consumo de las OTT. Y Netflix siempre decía que los datos eran erróneos, que ni se aproximaban a la realidad. Pero el hecho es que finalmente han llegado a un acuerdo. Al final, siempre con dinero, pues todo el mundo llega a acuerdos. Y bueno, en todo este contexto, vale, se está midiendo la televisión, se está midiendo la televisión tradicional, la televisión lineal, se está midiendo fuera de España el impacto de plataformas como Netflix o de otras plataformas, porque es verdad que Nielsen está midiendo a todas, pero bueno, en el Reino Unido y en Estados Unidos se está midiendo también Netflix. Pero se está midiendo la televisión en diferido. Es decir, si yo veo un programa hoy, si yo veo la ruleta de la suerte que se ha emitido esta tarde en Antena 3 y me lo pongo ahora, desde el principio, eso se compute, se mide, no se mide, o si veo ese programa de la ruleta de la suerte dentro de 3 días, ¿eso se está midiendo, no se está midiendo? ¿Cómo se está haciendo? Bueno, pues todo lo que se consuma un minuto después de su emisión en televisión lo están de los audímetros. Y lo miden a través de un sistema muy similar al Shazam, al audio matching. A través de lo que se está reproduciendo en la televisión, el sistema tiene una base de datos e identifica, pues esta es la ruleta de la suerte que se ha emitido hoy por la mañana. Igual, si están más de un minuto, ya eso es un telespectador que se suma como audiencia acumulada. Y si está más ratito, pues se suma como audiencia media, en función del rato que esté consumiendo ese contenido. ¿Hasta cuándo se mide la audiencia en diferido en España? Pues en España se mide hasta más 7 días. Se mide el mismo día de emisión, que se denomina VOSDAL con V, View of Same Day as Live, es decir, visualizaciones el mismo día de su emisión en live, en lineal, y a partir de ahí, más 7 días. ¿Qué pasa el octavo día? No se mide. No se mide, se registra como consumos no identificados. ¿Es suficiente que se mida este consumo de contenidos hasta 8 días? Pues os diría que en casi todos los formatos de televisión mm, es suficiente. Hay otros países, creo que es Australia, que miden hasta más 31, pero en la Universidad Camilo José Cela, por ejemplo, hemos hecho una investigación, bueno, hemos hecho varios estudios, donde hemos llegado a la conclusión de que 7 días sí pensamos que es suficiente, excepto en los contenidos infantiles, porque a los niños les da igual cuando se ha emitido ese contenido. Lo pueden ver desordenado, de manera random, les da absolutamente igual, que no se produce un desgaste a lo largo de los días con respecto a la emisión en televisión de ese contenido. Entonces, bueno, ahí hay una audiencia que no se está midiendo bien. ¿Con qué más asuntos o problemas nos podemos encontrar? Pues los vamos a ir viendo. ¿Se está midiendo el consumo audiovisual en los dispositivos móviles? Pues no se está midiendo todavía en España. Es decir, una persona que está en su casa y está viendo por streaming Espejo Público no se está computando. Una persona que ve un vídeo de Espejo Público de 3 minutos en su iPad de algo que se ha emitido ese día no se está midiendo. Alguien que lo está viendo en su móvil no se está midiendo. Y eso es verdad que es un problema grave, porque son espectadores que se están perdiendo, no se están computando de alguna manera. Y eso es una gran carencia que tenemos en el sistema de audiometría hoy día en España.
No obstante, ahora veremos que están en ello y que es muy posible que el año que viene ya empecemos a tener resultados en este sentido. He vuelto a preguntar un ratito antes de daros esta charla, digo, a ver si ha cambiado y ya de repente tenemos esto resuelto. Y no, en principio, Kantar Media ya dispone de estos datos, dispone de la posibilidad de medir esto, introduciendo una especie de medidor dentro del router del hogar para poder descifrar los contenidos audiovisuales en esos hogares que estarían monitorizados, pero por ahora no hay un consenso en la industria que le dé lo que a esto, a cómo se va a medir esto y cómo se suma a la audiencia lineal tradicional, cómo no se da. A que llegar a un consenso, estamos en ello en el sector. Y bueno, un poco el título de la charla de hoy era: ¿se puede medir la televisión en directo? Es decir, ¿podemos saber el resultado minuto a minuto para saber si lo que estamos emitiendo está funcionando o no está funcionando? Pues A3 Media ha puesto en marcha un experimento a través del cual se mide el impacto de las televisiones que están conectadas a Internet en directo. Este experimento se ha hecho de la mano de la propia Kantar Media, que es la que facilita esta información, y se puede conocer el impacto inmediato de espectadores que están viendo anuncios dentro del hormiguero. Es una cosa que solamente se está haciendo en este programa que, como sabéis, se emite en prime time, horario de máxima audiencia en España, pero estos resultados no están aceptados por el mercado. Es decir, es una cosa que se pasa a los anunciantes, es una herramienta que se pasa a los anunciantes que han invertido en uno de los programas en los que es más caro anunciarse en España, porque suele ser casi siempre el programa más visto en la televisión española. Entonces, pues, si Repsol se ha gastado pues una campaña, eh, una telepromoción con las hormigas o alguna historia súper potente de 2 minutos, puedes saber esa misma noche si le han visto 2.200.000 personas el- la, la telepromoción, no, la telepromo que le han hecho, ¿no? Y en ese sentido, aquí tenéis un ejemplo de lo que sería la medición en directo del día que Belén Rueda y Emilio Gutiérrez Cava, los dos actores, fueron a, al hormiguero. Entonces, si os fijáis, aquí se ven como una especie de curvitas, estos son los minutos, y si tú clicas en cada una de estas barras, te aparece el ad break, sería ad break 1, pues sería el primer corte, el primer anuncio que está puesto de publicidad, y fijaros, pues aparece aquí de repente el Corte Inglés o el anuncio de L'Oréal, y aparece el número de contactos, 1.800.000, 1.814.000. El ad break, que es, ahora os detallaré exactamente lo que son los ad break, que son como lo que antes en televisión llamábamos exclusivos, son cortes, idas a publicidad muy breves, no son las largas idas a publicidad de 10, 12 minutos, sino idas a publicidad muy breves y con unos anuncios muy, muy, muy determinados, y máximo 3 o 4 para conseguir un máximo impacto. Entonces, gracias a esta aplicación, pues se puede obtener un aproximado a través de las televisiones que están conectadas para saber el número de espectadores que te están viendo. Y si os fijáis, bueno, pues aquí aparece la aplicación del hormiguero y pone Data Powered by Kantar Media. Datos pues alimentados por Kantar Media. Y lo que os estaba comentando, los nuevos anuncios en emisión lineal, los ad breaks, donde se ha copiado la manera de exponer los anuncios en YouTube o en Twitch o incluso en plataformas de televisión, donde te aparecen 1 o 2 anuncios y te aparecen 1 de 2, 2 de 2, pues en este sentido lo que se ofrece es una emisión total, porque va en vídeo, va multipantalla, va multiplataforma, es decir, y va también esta publicidad para toda la gente que está viendo el programa en streaming. Los bloques máximos son de 2 minutos. La medición de audiencia es real time de la mano de Kantar Media con la aplicación que os he ofrecido.
Y lo que os comentaba, una nueva apariencia con una barra en la parte inferior que marca la duración del bloque, un contador de los mid-rolls emitidos, les vas diciendo al espectador si ya vas por sobre el tercer spot, lo que queda pendiente de emitir, y con esto lo que consigues es que el espectador no se vaya. Entonces, bueno, yo pienso que es una espectacular e innovadora transición y estrategia por parte del departamento de marketing y de publicidad de la casa, a los que les he pedido esta información y esta captura que estáis viendo por aquí, que estáis viendo en primicia, de lo que es la aplicación, ¿no? Y en definitiva, bueno, aquí planteo una duda, ¿no? Que dejo aquí un poco abierta, que ¿es ético medir la audiencia en directo? ¿Y a qué me refiero con es ético? No sé, imaginaros que yo estoy mañana dirigiendo el programa y estoy hablando en la parte política, pues del suceso de hoy, del padre que ha encontrado muerto con su hijo en el norte de España, y de repente veo que el minuto a minuto sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo. Entonces, al final, ¿qué escaleta estoy haciendo? ¿O qué estoy contando? Si es un programa de actualidad, la actualidad se la bebe ya solo el contenido que funciona, obvias el resto, o si ves que no funciona un contenido que piensas que puede tener un fin social relevante, ya no lo vas a contar, porque ves que baja en el momento. Sería muy loco el poder tener esa herramienta a la hora de dirigir un programa. Imaginaros, o empiezas una entrevista y ves que la audiencia te baja inmediatamente, pues ese señor, en lugar de darle sus 10 minutos de rigor, lo despides inmediatamente. No sé, haríamos una televisión muy loca, yo creo, ¿no? Yo creo que eso es un debate muy interesante. Aunque muy posiblemente en un futuro no muy lejano, lo lógico, la lógica, la tecnología nos dice que lo lógico sería tener acceso a este tipo de audiencia instantánea. Lo que yo no entiendo es que la radio en este país se esté midiendo con encuestas cada 3 meses. Eso, sinceramente, yo creo que se puede eh, plantear una fórmula un poquito más moderna. En otros países se hace también con audiometría o haciendo una monitorización del consumo a través de las radios ahora en streaming, de los podcasts. Yo creo que podemos hacer una cosita un poquito más avanzada, pero como la convención social y las empresas de radiodifusión están en el Estudio General de Medios, encuestas y oleadas trimestrales, pues es lo que tenemos. Bueno, ¿y qué va a pasar en el 2024? Bueno, pues en el 2024 nos encontramos, y esta es la última slide, así que si tenéis alguna duda de algo que hayamos visto, Juan, Ricardo, Adriana, pues abrimos aquí un poquito de mesa de debate. A lo mejor algo por hecho y yo entiendo que esto es muy complejo. El tema de audiencias no es tan sencillo. Bueno, pues en 2024, en el departamento de marketing de A3 Media me aseguran que en Kantar nos han dicho que va a mejorar la medición de audiencia, donde se van a ponderar las televisiones conectadas. Vamos a intentar tener los resultados de los dispositivos móviles en diferido, por lo menos dentro de los hogares, no fuera del hogar, porque el audímetro va a estar metido en el router de alguna manera. Y es posible que Kantar Media u otra plataforma pues se encargue de medir las plataformas de vídeo OTT como Netflix en España. Estos son los grandes retos que tenemos de cara al año 2004 desde el punto de vista de la medición de audiencia. Pero ya habéis visto que es un sector, es un mundo muy interesante, donde no todo es tan fácil como parece, porque mucha gente dice, bueno, pues joder, si hay 3 millones de televisiones conectadas ahora mismo en España, oye, pues tiramos de esos 3 millones de televisiones conectadas. Pero claro, ahí estamos haciendo un análisis de un perfil de un criterio sociológico que no es representativo de la sociedad española. Porque a lo mejor alguien que tiene una televisión en casa, una Smart TV conectada a Internet, pues ya representa una clase media, media alta o que tiene un poquito más de alfabetización digital. ¿Con eso excluimos entonces al resto de la sociedad española? ¿Son esos datos representativos del consumo de la televisión? Lo mismo sucede con Movistar Plus. Movistar Plus tiene datos diarios del consumo de todas las cadenas de televisión, incluidas las televisiones generalistas.
porque controlan por fibra y saben qué canales se ven más y qué canales se ven menos. Pero son representativos los datos de la televisión de pago, que representan una parte de la población española que sí que es muy numerosa, pero que están abonando a la televisión de pago. ¿Es eso representativo con respecto al consumo de la televisión en abierto en España? Pues no es representativo. Sí te puede servir para guiarte y para tener información sobre el impacto de tu cadena o de tu oferta de televisión temática, y si a tus clientes de Movistar Plus pues les gusta más un tipo de televisión u otro tipo de televisión, porque estamos hablando ya del ámbito de las televisiones lineales temáticas. Y bueno, en definitiva, estos son los retos a los que nos encontramos, principalmente en el ámbito del audiovisual. Y como decía nuestro compañero, hasta aquí hemos llegado con el planteamiento del reto de la audiencia digital en tiempo real. Si habéis asistido a esto en directo o en diferido, aquí tenéis un código QR. Creo que niños no hay, pero si sois adultos tenéis un código QR, o si sois, bueno, investigador soy yo, ¿no? Si le dejo aquí, pues podéis rellenar una encuesta para que la Fundación para el Conocimiento de Madrid Más, que son los que están también detrás de la organización de esto, pues puedan interactuar con nosotros. Y en definitiva, hasta aquí todo.